Bueno, primero le quiero dar la bienvenida a todos y gracias por venir a la primera charla del ciclo que tenemos en la facultad que se llama Explorando el Universo de las Ciencias, que va a estar a cargo del doctor Diego Rodríguez, que va a dar unas palabras a la señora decana de la Facultad de Exactas, la doctora Sandro Benat. ¿Comenzamos? Sí, cuando quieran. Buenas tardes. Bueno, quien nos visita hoy es el doctor Diego Rodríguez. Más que nos visita, nos va a dar una charla acerca de su trabajo de investigación. Es el inicio de este ciclo de charlas para nuestra facultad y pensamos que el doctor Diego Rodríguez es una persona que ha trabajado y sigue trabajando con los lobos marinos y con mamíferos marinos, digamos, de la zona norte, del sector norte del mar argentino. Él desde hace muchos años comenzó con este grupo, es licenciado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también es doctorado en Ciencias en el área de Biología, y desde que comenzó ha liderado numerosos proyectos de investigación acerca de los mamíferos marinos, ha formado numerosos becarios, numerosos tesistas de grado, de posgrado, obtenido subsidios nacionales, internacionales, en fin, tiene una vasta trayectoria y es actualmente investigador independiente del CONICET, profesor titular de nuestra facultad y también de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y el secretario de Investigación de Ciencia, y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero más allá de todo eso, de esos antecedentes académicos, yo lo que quería decir es que Dios es la persona que uno llama, muchos llaman, cuando encuentran algún lobo marino en la costa, cuando ven que dicen, hay un avistamiento de orcas, aparecieron ballenas, y todo el mundo lo llama Diego. Y Diego, con infinita paciencia, vuelve a explicar una y otra vez de qué se trata. Así que no menos importante, creo que sus antecedentes académicos, es esta posibilidad de que tengamos a una persona siempre dispuesta a comunicarse con los medios, a explicar lo que están viendo y en este caso a dar una charla para aquellos que a lo mejor conocen los lobos marinos, porque la verdad es un animal emblemático para la ciudad de Mar del Plata, pero tiene sus secretos y misterios que ahora nos va a revelar Diego. Bueno, es que Diego, te agradezco en nombre de la facultad que vengas a muchas gracias, Sandra. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo me organizo para pasar, o pasamos, ¿me pasan ustedes o No, qué? El teclado. Acá. Bien, perfecto. ¿Me molesta que mire para atrás en un momento? Bueno, el título de la charla es un poco anecdótico, ¿no? La colonia. Creo que lo más importante de la charla lo vamos a ver, y afortunadamente hoy prácticamente todas las personas que están aquí en el auditorio van a tener algo que ver con la charla, de una u otra manera. Un poco quizás es una excusa. Creo que lo más importante de la charla no son los lobos, sino 40 años de trabajo. Y van a ver que los 40 años no son solamente míos, si bien ya peino bastante canas, no son solamente míos. Y es importante, Mar del Plata es una de las pocas ciudades en el mundo que está más claramente asociado con algún animal. Y ese animal es el lobo marino. Y tenemos la imagen de los lobos aquí de la Bristol, del complejo Bustillo, que no solamente son muy fieles a lo que son los animales, son unas esculturas hermosas, sino que también son monumentos históricos nacionales. Quizás no todo el mundo lo conozca, pero el complejo Bustillo es un monumento histórico nacional, y dentro de eso están los lobos marinos. Hace muy poco tiempo se encontraron los originales, los negativos originales de la cantera donde se hicieron los lobos marinos en el año 40 y pico. Ellos están publicados en un portal que les recomiendo que vean, que se llama Fotos Viejas de Mar del Plata, que tiene fotos increíbles de la ciudad. Y entre ellas se encontraron en una carpeta vieja, en una vieja cantera,
los originales de cuando hicieron los lobos marinos, los transportaron hasta la Rambla y demás. A pesar de eso, los tratamos bastante mal a los lobos marinos por ser un monumento histórico, ¿no? Nos autopercibimos artistas, grafiteros, y todo parece que va hacia los lobos marinos. Entonces eso también nos tiene que hacer pensar a nosotros los marplatenses sobre cómo tratamos un monumento histórico nacional como son estas increíbles esculturas. Los lobos marinos en el puerto de Mar del Plata hace más de 50 años que se los ve. Ya en la década del 60 comenzaron a haber registros, y ahí voy a hacer la primera referencia a Ricardo Bastida, que está aquí adelante escuchando la charla, nuestro antiguo profesor y director por muchos años, y él ya en su cuaderno venía notando de la década del 70, fíjense, los cajones de pescado, que eran cajones de madera. Eso ya no se permitiría más, pero bueno, ya en esa época, esto del año 75, muchos años antes, ya Ricardo venía registrando la presencia de lobos solitarios dentro del puerto, a partir de los 60, más o menos. No se constituía como una colonia, no era un grupo estable, pero habían siempre animales, obviamente atraídos por el pescado, ¿no? Por el descarte de la pesca. Por supuesto, ahí comenzaron a tener muchos problemas, que era esencialmente cuando los animales se subían a las lanchas, las rompían, las ensuciaban con las deyecciones y demás. Ahí Ricardo estaba trabajando en el INIDET, porque iban a voltear la puerta siempre a ver qué hacemos con los lobos marinos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos animales que están acá arriba? Mucho conflicto, obviamente, en esa época. Se pudo sortear, un día contaremos cómo, pero el núcleo de concentración de animales era en la farola del espigón del Club Náutico. Y aquí lo veo a Pepe Rico del Club Náutico también, así que tenemos ya una segunda referencia a los presentes, ¿no? Eso se llamaba, o les decían localmente, Isla de los Lobos Marinos. Cuando yo era chico había una lanchita que partía y cuando salía del puerto se daba una vueltita ahí por la Isla de los Lobos Marinos. Es un lugar bastante escarpado y demás. En ese momento se empezaron, Ricardo comenzó en ese momento a pensar que era importante hacer un seguimiento de la colonia. Marisa Baldas, una bióloga que era de Buenos Aires, junto con Ricardo y Hugo Castelo del Museo Rivadavia, comenzaron a estudiar esta colonia en abril del año 84. Empezaron a hacer censos, se embarcaban, iban. No es un lugar fácil para ir hasta la punta a contar los animales. Cuando se cuentan de tierra no se puede contar del agua, pero ellos comenzaron con esa tarea. Algunos años más tarde ocurre otro fenómeno, que es que los animales comienzan a aumentar el número y comienzan a asentarse en la escollera sur, del otro lado, sobre el camino. Sobre el camino que va a toda la escollera sur, comienzan a sentarse. De noche, ustedes saben, en invierno el asfalto queda calentito, los lobos iban a dormir al asfalto. Cortaban el terreno, cortaban la entrada y salida de camiones, otro lío más, un nuevo lío, en esta zona que después se constituyó en esta lobería. Una ONG local que se llama Fundación Fauna Argentina puso un alambrado, de manera que comenzaron a asentarse ahí, se reorganizó un poco la colonia. En la dársena A, en la dársena están las lanchas amarillas, ahí siempre estuvieron, siempre se mantuvieron ahí, pero comenzó a reordenarse un poco toda la lobería. Y ahí caí yo. Un día lo voy a ver a Ricardo, y le digo: a mí me encantan los lobos marinos, los mamíferos marinos, ¿qué hacemos? Entonces me dijo: bueno, vamos a ver qué hacemos. Nos pusimos a estudiar un poco y Ricardo me dijo: ¿por qué no seguimos el trabajo? Marisa no seguía más con el trabajo. Sigamos con este trabajo de los lobos y por ahí podés hacer la tesis. Era perfecto. Vale. Y ahí arrancamos con Ricardo. Entonces al principio nos hicimos una serie de preguntas
científicas, entre comillas, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. ¿Cuántos hay? ¿Cuándo están? ¿Dónde están? ¿Qué edades tenían los animales? ¿Qué sexos tenían los animales? Y la pregunta que todavía no nos podemos responder es ¿por qué están ahí? Es una pregunta básica, científica, que nosotros nos pusimos en la cabeza. Entonces, ahí empezamos a ver, bueno, ¿cuántos animales hay? Nos interesa saber cuál es el tamaño efectivo. O sea, nosotros vemos una parte de los animales que hay en la naturaleza, pero no son todos. ¿Cuántos hay? ¿Qué capacidad de carga tiene? O sea, ¿cuántos animales puede haber en el puerto? Sabíamos que se alimentan del descarte, que descansan en el puerto, pero no sabíamos cuántos animales podía llegar a sostener ese sistema, obviamente cultural, ¿no? ¿Cómo es su ciclo anual? ¿Están todo el año? ¿Están parte del año? ¿Y cómo son las conexiones funcionales? ¿Qué significa esto? Si los animales no están todo el año, ¿dónde están el resto del año? ¿Con quién se conectan? ¿Cómo es esta dinámica? ¿Dónde están? Por ejemplo, ¿dónde se distribuyen internamente? Sabíamos que había en el náutico, sabíamos que había en la dársena y que había unos pocos por la escollera azul. ¿Y cómo usan el área? Está bien, están ahí, pero ¿cómo la usan? ¿Cuál es la función que tiene el área ese para los animales? Tratando de intentar saber qué edades tenían nos lleva a cómo se comportan. Porque no es lo mismo un animal juvenil que un animal adulto. Se comportan de distintas maneras. O pensamos nosotros que se comportaban de distinta manera. Nos interesaba saber el sexo de los animales, ¿por qué? Por la reproducción. Claramente no es un lugar óptimo para la reproducción estar dentro de un puerto. Pero ¿qué pasa si se llegaban a reproducir? Entre medio de la grúa, el pescado y demás. Y por último, la que nos preguntamos el por qué por ahí nos podía predecir qué iba a pasar en el futuro con la colonia. Tratando de entender por qué estaban ahí nos puede permitir saber el por qué. ¿Qué tendría ese sentido? Cuando empezamos a ver, lo primero que vimos es que había fundamentalmente 4 tipos de animales. Por un lado, animales anuales, muy chiquititos, los veíamos y los veíamos chiquititos. Animales juveniles que tienen entre 3 y 5 años de edad, todavía no tienen desarrollado ni el cuello ni la melena. Ya los podemos separar claramente de las hembras porque son más robustos. Los animales subadultos, un poquito más grandes, entre 5 y 6 años, que comienzan a desarrollar. Cuando ustedes ven el lobo marino así con ese cuello inmenso, no es todo pelo, es cuello y pelo, ¿no? Entonces acá vemos que el cuello es más grande y comienzan a tener melena un poco más grande. Y después los adultos, los machos como vemos en las esculturas, con ese cuello inmenso, con barba, grandes, ¿no? Con el morro bien alto, con una edad ya más avanzada, más de 7 años de edad. Pero lo primero que veíamos es que eran todos machos. Teníamos algunas dudas en estos animales chiquititos, si por ahí alguna hembra iba a haber. Ahí había discusiones, no siempre, en donde gente que veía los animales chiquitos y decían que eran crías de los más grandes. Entonces se discutía si se reproducían o no se reproducían. Muy bien. Para tratar de entender cómo está compuesta la lobería, tenemos que tratar de entender cómo se reproducen y cómo es lo que se llama el sistema de apareamiento, o sea, la relación de sexos al reproducirse. Estos animales son poligínicos. ¿Qué significa? Hay un macho que monopoliza un grupo de hembras para reproducirse. En este caso, para los lobos marinos se conoce como harén, ¿sí? Un macho más o menos por 4 a 6 hembras. Pero si nos ponemos a pensar cómo es la vida de una hembra y de un macho cuando nace, muy predecible, ¿no? Rosa las hembras, celeste los machos, ¿no? Más o menos al año de vida, un poquito menos, son destetados. En ese momento cesa toda la relación entre la madre y el cachorro. Entonces comienza lo que se llama vida independiente. Los animales tienen que hacerse de sus propios alimentos, sus propios lugares y demás. Los dos sexos son a la misma edad. El destete es
similar. Ahora, luego nosotros tenemos una madurez reproductiva. ¿Qué quiere decir? Cuando las hembras producen óvulos fértiles y entran directamente a la porción reproductiva. O sea, las hembras a nivel madura, ya en el primer año son preñadas y entran a la población reproductiva. O sea, ya son parte de la fracción reproductiva de la población. Cuando nosotros miramos a los machos, vemos que hay una madurez reproductiva que, como siempre los hombres somos más retardados en madurar. Eso pasa siempre. Entonces, tenemos una madurez reproductiva un poco más avanzada, a los 5 o 6 años, pero tenemos una segunda madurez, que es una madurez comportamental. Nosotros decíamos que hay un macho que monopoliza el acceso a varias hembras, ¿sí? Eso quiere decir que para cada macho que se reproduce, va a haber machos que no se reproducen. ¿Y cómo se accede a esa reproducción? Con la competencia. Los machos compiten entre sí por el acceso a la reproducción, cosa que las hembras no hacen. Las hembras maduran y entran, y los machos tienen desfasada su madurez reproductiva de su madurez comportamental. Estas fracciones de edades son las que forman las colonias portuarias. Toda la fracción pre-reproductiva, pre-comportamentalmente reproductiva de las especies. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros comenzamos a ver qué cantidad de animales había, veíamos que, esto es en proporciones, esto es la colonia de Puerto Mar del Plata y la de Puerto Quequén, una colonia que se formó unos años más tarde. Entonces vemos que hay una fracción, más o menos un 5 o un 10% de animales anuales. Los animales juveniles y subadultos más o menos están en un 40% cada uno de la colonia, y los adultos forman otro 5%, entre 5 y 10% de la colonia. Entonces acá nos sentamos con Ricardo y llegamos a la conclusión, cuando fue mi tesis de grado, hicimos un gráfico muy lindo, muchos de ustedes no entenderán, pero hacíamos los gráficos con papel ilustrado, los gráficos con Rotring, escribimos a máquina, y hice un esquema muy lindo en el cual quedaba claro que el rol de las colonias reproductivas era ingresar a los 2 años más o menos a la colonia, pasar toda la vida prereproductiva, ganar experiencia comportamental y después abandonar la colonia. Cuando uno miraba el gráfico quedaba absolutamente claro y estábamos muy orgullosos de que esa era la conclusión y esa era la funcionalidad de las colonias portuarias. Perfecto. ¿Dónde estaban los animales dentro del puerto? Podríamos hacer toda la historia de cómo se fueron corriendo, pero entre 1960 y 1985, más o menos, el núcleo central de todas las colonias, el 80% estaban en náutico. Por supuesto, había un uso permanente de la dársena porque ahí desembarcaban pescado, entonces permanentemente había animales. Ya a partir de mitad de los 80 y hasta el año 2010, se asentaron en esta zona de la escollera sur. Había un terraplén ahí, iba a ser una vieja arenera, hicieron un terraplén y luego comenzaron a colonizar. Después, por cuestiones que podríamos dar otra charla, igual hubo un reordenamiento muy rápido. En 45 días la colonia pasó de este lugar a este lugar. Y es una playa que está cercana a lo que se llama Posta de Inflamables. Si te van por la escollera sur, es donde atracan los barcos de gas y de petróleo. Ahí se hizo una playa y comenzaron a colonizar esto. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos a lo largo de este tiempo es que la colonia puede cambiar rápidamente de lugar. Cuando estamos hablando de rápidamente, pueden ser menos de un mes, 2 meses. 300, 400 animales moverse. Algo parecido pasó en la colonia de Puerto Quequén. Originalmente estaba muy dentro del puerto y luego pasó al club náutico y luego pasó a una colonia que es idéntica a la que tenemos nosotros ahora en el puerto. Eso en 3 años. Entonces, eso es una de las cosas que uno empieza a hacer un poquito de ruido en la cabeza. ¿Cómo puede ser que un grupo que está sentado rápidamente cambie?
Y en el último tiempo, y aquí vuelvo a Pepe, comenzaron a utilizar las playas del Club Náutico, el Yacht Club y la base naval. Si nosotros pensamos, nos ponemos a pensar, o nos ponemos en la cabeza un lobo marino, en el puerto tenemos básicamente tres tipos de sustratos. Rocas escarpadas, como vimos en los estribones del náutico, dársenas, o sea, más altas pero planas, y playas. De esas tres, las más democráticas son las playas. ¿Por qué? Se entra por cualquier lado, animales más grandes y más chicos pueden entrar sin problema, no hay restricciones a ascender y demás. Entonces, claramente, cuando nosotros ofrecemos el acceso a cualquier sustrato, los animales van a utilizar aquel que le es más sencillo, que menos energía le toma. Y van a las playas. Por eso, incluso con Pepe lo habíamos hablado, antes de la pandemia, estos movimientos hacen que en algún momento los animales comiencen a detectar playas internas. Y acá hay otro concepto que es muy importante, que se conoce como la transmisión comunitaria del conocimiento. Vamos a suponer que encontramos un restaurante, una pizzería buenísima que está escondida en algún lugar, que hace una pizza bárbara. Estamos charlando en el trabajo y dice, che, ¿sabes que fui el tal día? Uy, mirá qué bueno, le pasamos el dato. ¿Sí? Esa persona, sin haber experimentado la pizzería, va a la pizzería. Eso se llama transmisión comunitaria de conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una transmisión sin experiencia previa dentro de los miembros de un grupo. Y lo que ocurre con los lobos marinos es eso. Vamos a tener una semana 2, a la otra semana 4, a la otra semana 45 y a la otra semana me llaman por teléfono. Tenemos un lobo en la playa, ¿qué hacemos? Transmisión comunitaria de conocimiento se llama eso. Eso está muy estudiado, por ejemplo, en California, donde hay lobos similares a estos, y se ponen pequeñas piletas para la cría de salmones y demás. A los 15 días no quedamos nada. Primero va uno, después va otro, nadie sabe cómo, aparecen y se comen todos los salmones. Se llama transmisión comunitaria de conocimiento. Buena parte de esto tiene que ver con eso. Hay un grupo colonizador y de una u otra manera, no me pregunten cómo, entre ellos se pasan el dato y al mes estamos llenos de lobos. ¿Qué hacen los lobos? Ustedes cuando van los ven, duermen. Buena parte de su actividad diaria es de descanso. Estos son resultados de la tesis de Joaco Gana, un tesista de laboratorio, y llegó a esa conclusión: más del 80% del tiempo se la pasan descansando, tanto acostados como sentados. Eso tiene una lógica. Son animales que viven entre el mar y la tierra es muy costosa en términos energéticos y no obtienen energía en la tierra, la obtienen en el mar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahorrar energía en tierra. ¿Qué hacen? Descansan. También otra de las cosas que comenzamos a ver, que son muy fieles a las zonas de descanso. Esto es la cantidad de zonas de descanso, tienen una zona, 2 zonas o 3 zonas. Vemos que conforme van haciendo más adultos, fíjense, en los juveniles, un alto porcentaje duermen en 3 zonas distintas, pero conforme vamos creciendo, cada vez tienen menos. O sea, los animales más grandes duermen en lugares con mucha fidelidad. Cosa que está bárbaro hasta que hay algún problema. ¿Sí? Muy bien, o sea, son fieles a los lugares de descanso. Una altísima tolerancia al público. Altísima. De vez en cuando. De vez en cuando. Entonces, esto está todo bien, hasta que no está todo bien, hasta que nos corren un poco el arco y empezamos a ver
ustedes piensen que el cráneo de ese lobo que está ahí es como, pesa lo mismo que esos bloques de cemento grises, ¿vieron? Para hacer las vigas, ¿no? De ese tamaño. Ese animal está durmiendo. Si algo lo despierta rápidamente, el animal hace esta posición, tenemos un problema. Siempre hay un negocio, estamos en la Argentina, entonces ahí estaban con Juan Carlos cobrando la foto. Entonces, estamos en la Argentina, ¿no? ¿Sí? Fíjense, al lado del pescado, situaciones de allá se ríe, va por atrás porque trabaja en Senasa, así que lo tiene todos los días en la puerta de la oficina. No, ahora ya no. Ahora ya no. Y después empezamos a ver que contábamos animales, estas son las quincenas, y veíamos que hay un descenso durante el verano, o sea que el número de animales cae hacia enero y después aumenta. Y estas son las salidas de los animales, la segunda semana de noviembre, de octubre, la 2 de noviembre. Fíjense que durante diciembre hay una alta salida de animales de la colonia, o sea, cae el número de animales, y luego a partir de febrero comienzan a volver. Nunca queda en cero, siempre hay pero hay este descenso estival. Lo que nos hace preguntar, ¿a dónde van? ¿Y de dónde vienen? Entonces, haciendo un alarde de la ciencia y la tecnología, empezamos a sellar a los animales. Le ponemos un decolorante de pelo, Claydol, que era en su momento, ¿sí? En gel, porque no en pasta, porque si no se corre. Todo esto lo trabajó Gisela Jardino, que muchos de ustedes la conocen. Ahí la tenemos marcando animales. Entonces, cuando ella empezó su tesis de grado, nosotros veíamos esto, ¿no? Es decir, bueno, ella es de Necochea, entonces empezamos a preguntarnos cosas de la colonia Necochea, entonces ella empezó a estudiarla para su tesis de grado, y como nosotros veíamos que bajaba el número, decíamos, bueno, vamos a ponerle un número X a Necochea y otro a Mar del Plata para ver cómo se cruzan los animales, dónde es que van los animales, o sea, cuestiones sencillas. Y más que eso, queríamos saber cómo era la dinámica, o sea, si los animales se mueven al lado del otro, basándonos en esto, ¿no? Que los animales vienen, se quedan durante muchos años dentro del puerto, algunos pueden ser que se vayan, pues quedan muchos años en el puerto y después se van. Bueno, Gisela fue a Necochea con todo su bagaje de cosas, un día va, marca un montón de animales. 20, 30 animales en un trabajo. Va al otro día y no los encuentra más. Entonces me llama y me dice, mira, digo, algo está pasando, se debe estar lavando el decolorante o algo, porque no los encuentro. No puede ser que ayer marqué 20 y hoy no están. Bueno, volví a marcar. Marca, me llama a la noche. No están. Marca, no están. Marca, no están. Como a la semana, empiezan a aparecer algunos que había marcado el primer día. Entonces ahí, mi grafitito que tenía de mi tesis se me empezó a romper. Bueno, sigamos a ver qué onda, ¿no? Con los lobos. Porque ella tenía un cuadernito donde anotaba cada uno de ellos, qué sé yo. Entonces empezó a encontrar esto. Se movían entre las dos colonias, se movían a la Patagonia, algunos, los amarillos son movimientos que se dan en el verano, el resto son movimientos que se dan en el invierno. Entonces ya esa lógica que nosotros teníamos, de que están todos juntitos en el puerto, todos descansando y demás, se nos rompió definitivamente. Entonces ahí empezamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, que de los animales que nosotros marcábamos, casi el 90% se iban del puerto durante la estación reproductiva. No solo se iban del puerto, sino que nuestros colegas de la Patagonia los encontraban bien gorditos teniendo harenes en la Patagonia y en Uruguay. Entonces ya eso de que se quedan acá por experiencia no funciona.
se iban todos. Y algo más interesante que se iban, que casi el 70% volvían. Eso que nos dicen que son muy fieles. Siempre la fidelidad está asociada a las hembras. La fidelidad a su lugar de nacimiento, la fidelidad a su lugar de aparición y demás. La filopatría, exacto. Es lo que nosotros encontramos, y es la primera vez que se encontró en lobos marinos, una fidelidad en machos a ese mismo lugar. Entonces, este modelito que tenía yo en la cabeza de que llegaba, se establecía muchos años y se iban, no funciona. ¿Cómo? Te sacamos el título de la... Me sacaron el título de la charla, tuve que arrancar el gráfico de mi tesis, ¿sí? Entonces eso no funciona. Entonces, en cambio de hacer esto de llegar, quedarse e irse, estaban permanentemente entrando y saliendo a lo largo de toda su vida reproductiva. Es más, teníamos algunos que hacen un comportamiento que se llama patrolling, ¿no? O sea, de patrullar. Algunos se van antes en la estación reproductiva para encontrar los mejores lugares en la playa, o sea, establecerse en la playa, establecerse en el área y esperar las hembras. Entonces algunos se iban antes. Es más, algunos se iban 2 veces. Se iban en octubre y volvían antes en la estación reproductiva. Los que más temprano se iban, más tiempo tardaban en llegar. Quiere decir que muchos de ellos tenían harenes. O sea, nosotros nos vemos tirados en el puerto, durmiendo, flacos. Los mismos animales, cuando los fotografiaban en las colonias reproductivas, tenían 100 kilos más. Eran así, luchadores de sumo. Los mismos que nosotros veíamos flaquitos en el puerto. Ahí empezamos a ver, y esto, este gráfico en sí es muy sencillo, pero si ustedes cuentan, son 40 años completos, salvo en 2020 por la pandemia, de censo. Eso claramente no lo hice yo. Hubo mucha gente que aportó a esto. Entonces, nos preguntamos una pregunta original cuando empezamos con esto, era si había una capacidad de porte, si había un tamaño máximo. Nosotros vemos ahí que esta curva fluctúa, la que está puntuada es lo que se llama media móvil, o sea, la media que se va moviendo en periodo de, en este caso, de 5 años. Entonces vemos como una sinusoidal así, pero que está llegando más o menos a los 600, 700 animales dentro del puerto, como máximo. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos sirvió marcar los animales, no solamente es para saber dónde van, sino también para tratar de entender qué cantidad de animales realmente hay. Entonces a nosotros nos enseñan en ecología los métodos de marcado y reavistaje, marcado y recaptura y demás. Gisela usó más o menos unas técnicas un poco más avanzadas y ella pudo determinar que los animales que nosotros vemos los tenemos que multiplicar por 3. O sea, cuando nosotros vemos 500 animales, el grupo está constituido por 1500 animales. De ahí este movimiento, estas cosas que nosotros no entendíamos, lo comenzamos a entender cuando nos dimos cuenta que lo que nosotros estamos viendo es 1/3 de lo que es. Ese agujerito de la llave que nosotros miramos es más grande de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Eso nos pone en otra perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos a 100 y pico de kilómetros otra colonia que sabemos que se interactúan, pero ya si multiplicamos por 3 las 2 colonias, estamos teniendo 4 o 5 mil animales. No 4 o 5 mil animales, 4 o 5 mil machos en poblaciones reproductivas en donde hay un macho para cada 4 o 5 hembras. O sea que los machos de la provincia de Buenos Aires más o menos son entre el 15 y el 20% de las colonias de Uruguay y de la Patagonia. Porque nosotros estamos poniendo un solo sexo, estamos sumando un solo sexo. Muy importante. Las colonias reproductivas, como decíamos, están principalmente en la costa uruguaya y en el
toda la Patagonia, pero los stocks genéticos de las hembras están separados y son los machos los que hacen el movimiento genético entre todos. Y los machos de la provincia de Buenos Aires son extremadamente importantes por eso. Entonces, estamos aportando una inmensa cantidad de machos al pool génico de ambas poblaciones. Nada de esto nos imaginamos con Ricardo cuando empezamos. Nada de esto. Entonces, nosotros nos habíamos planteado un montón de preguntas científicas sencillas, ¿sí? Es decir, bueno, queremos saber dónde están, lo básico, dónde están, qué sexo tienen, cuántos son, dónde van, cuándo vienen, cosas básicas de un grupo de animales. Ahora, ahí nos empezó a choquear con cosas nuevas. La primera fue la pandemia. La pandemia hizo que el mundo se parara y el puerto se parara. Entonces ahí los lobos tuvieron otro escenario. El segundo escenario de shock fue la gripe aviar. Allá atrás está Paola Miotti, que es de SENASA, y con ella trabajamos todo el tema, y con otro grupo de personas, la gripe aviar. O sea, un segundo escenario de crisis. Venía todo tranquilo hasta la pandemia de la gripe aviar. Y el tercer escenario es la colonización de las playas. Lo que nosotros empezamos a ver y se vio en la pandemia es esencialmente que los animales comenzaron a colonizar zonas de la dársena, básicamente por muy baja actividad y por otro fenómeno que pasó desapercibido en la pandemia, que es que el año anterior de la pandemia se había hecho un dragado en el canal de entrada del puerto. Eso hizo que bajara mucho la superficie de las playas en la Escollera Sur. Nosotros no lo vimos porque estábamos todos encerrados, pero eso fue lo que pasó. Si uno se mete en Google Earth, ve toda la secuencia de cómo fueron cayendo esas playas. Entonces, esos animales, cientos de animales que estaban en las playas de la Escollera Sur, se fueron a otro lado. Justamente encontraron la dársena con poca actividad. Y ahí viene el segundo punto, lo que se llama en comportamiento habituación. ¿Qué es la habituación? Para explicarlo yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros estamos en nuestra casa y empieza a sonar la alarma del vecino. Es una amenaza. Algo potencialmente malo está ocurriendo. ¿Qué hacemos nosotros? Levantamos el teléfono y llamamos al vecino. El vecino dice, no te da problema, se me saltó la alarma. Listo. Al otro día, a la misma hora, ocurre lo mismo. Llamamos con un poco más de tranquilidad al vecino y me dice, tengo que llamar al técnico porque me está saltando la alarma. Perfecto. Al tercer día nos llaman. ¿Por qué? Porque una señal de alarma no se transforma en algo malo o peligroso. Nosotros sabemos que eso, a pesar de ser una alarma, no es una señal de que nos va a pasar algo malo. Nos habituamos. Los animales están en el puerto, están en la dársena, viene un camión, y no los pisan. Les toca bocina y no los pisan. Entonces, los animales comienzan a interpretar esas señales de amenaza de la misma manera que nosotros la alarma. Hacemos lo que hagamos, los animales no se corren. Y la pandemia fue el momento en donde bajaron todas las amenazas y no había reflexión. Entonces, en ese momento, cuando vuelve la actividad, el consorcio nos llama. Nosotros hace muchos años trabajamos con el consorcio y decimos, muchachos, acá tenemos que hacer algo porque esto no funciona. ¿Sí?
no funciona. O sea, queremos ir a trabajar, no podemos salir, los autos, los lobos se suben arriba de los autos, la gente de Senasa me quiere matar porque ya no puede entrar más a su lugar de trabajo. Bueno, entonces empezamos a trabajar con ellos en una serie de medidas. Si ustedes ven la DARCE, van a ver que tienen 3 bandejas, ¿sí? de las lanchitas hacia arriba. Entonces comenzamos a proponer una serie de barreras físicas que les impida a los animales subir, y que traten, porque si ustedes ven desde la perspectiva de un lobo, hay muchos lugares para subir, son todas escaleras y demás, y ahí entra Andrea, que está allá atrás, Andrea Lizamburu, que trabajó, que vino, abrimos la lista de buena fe, que le importamos de La Plata, trabajaba en biomecánica de fósiles y ahora trabaja en biomecánica de lobos marinos. Entonces empezó a ver cómo era la lógica del ascenso, cómo hacen los animales para llegar a todos lados. ¿Pueden llegar a todos lados o no? ¿Tienen algunas restricciones mecánicas para subir? Entonces veíamos esto, ¿no? Animales básicamente por todos lados. Y Andrea comenzó a hacer algunos modelos para ver qué restricciones pueden tener, qué tipo de barreras le podemos poner para que los animales mecánicamente no puedan acceder a esos lugares, sin necesidad de andar corriéndolos. Se trabajó bastante con el puerto, fíjense, ella se lo va a explicar mejor que yo, ¿no? Pero acá tenemos 2 tipos de terraplén, ¿no? Este es el que está delante de todo. Cuando ustedes llegan a la Arsenal, está la Virgen, ahí está ese terraplén, y estos son los de los costados. Si ustedes se fijan, y después Andrea le va a explicar bien cómo se mueve el centro de masa, este animal puede subir y sube tranquilamente para allá. Pero con este terraplén, este animal no puede subir. Hay movimientos mecánicos que le impiden mecánicamente subir. Entonces ahí no es necesario poner nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahí no hay nada. Los turistas vienen, sacan fotos, ¿no? Pero el animal no puede subir. Entonces comenzamos a trabajar con estas cosas para proveerle al puerto de ciertas herramientas de manejo para que comiencen a manejar internamente la distribución de los animales. Y vino la gripe. Ahí todo hizo agua. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer animales. Esto es un poco la evolución de, fíjense, esto es fines de agosto, cómo empezaron a aparecer decenas de animales. Esto es toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto es Punta Rasa, Mar del Plata, en verde, Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Bahía San Borondón. Este pico de acá se fueron apilando las muertes. Paulatinamente fue bajando, pero en ese momento hubo que salir a hacer un montón de cosas con el consorcio, con defensa civil, bueno, por el problema esencialmente de evitar nuevamente el contagio de lobos marinos a aves. Tuvo su evolución, muchos problemas, no muchos problemas, muchas incertidumbres. Entonces, ante esa situación, el conocimiento que nosotros fuimos acumulando con el tiempo nos sirvió para mucho. Nos sirvió para entender cómo potencialmente podía ocurrir estas cosas y qué impactos podrían tener. Vimos que fue un fenómeno que existió en toda la provincia de Buenos Aires, principalmente, obviamente, en la zona entre Mar del Plata y Necochea, de la zona donde concentra buena cantidad de los lobos marinos. Ahí, en la gripe aviar, volvimos a repetir los propios errores de la pandemia. Vieron que al principio de la pandemia todo el mundo decía cuánta gente iba a morir, cuántos íbamos a morir. Acá pasó lo mismo, cuántos lobos iban a morir, que la extinción. Bueno, volvimos a repetir todas las miserias que la gente filmando a los lobos marinos muriéndose. O sea, todo ese tipo de cosas que parecieran o deberían haber quedado perdidos con la pandemia, salieron a la luz con la gripe. Entonces, todas esas preguntas científicas
que teníamos, vieron que ahora estamos en un momento en que todo se discute, no voy a hacer ninguna referencia, pero todo se discute en la Argentina, y pareciera que todos tenemos que salir a decir toda la aplicación que tienen las cosas, como si uno a priori cuando empieza sabe dónde se van a aplicar todas esas cosas, ¿no? Es un fenómeno que a veces uno no dimensiona realmente. Y uno se basó en ciertas preguntas naif, si se quiere, que tenía cuando uno empezó a decir, bueno, quiero saber qué pasa con esto. Entonces todas esas preguntas científicas iniciales se transformaron en herramientas de manejo. ¿Por qué? Sabemos cuántos animales hay, por eso que les decía que nos permitió saber cuál era el tamaño efectivo, que lo que estábamos viendo era 3 veces mayor de lo que nosotros teníamos. Eso nos permitió en la pandemia ver que era un fenómeno acotado, que no era que todos los lobos marinos iban a venir a llenar el puerto de lobos marinos. También nos sirvió en la pandemia, en el brote de gripe aviar, trabajamos mucho con Paola en relativizar las muertes. O sea, una cosa es ver 20 muertos viendo 100 animales y otra cosa 20 muertos sabiendo que hay 300 animales. En términos generales llegamos a la conclusión más o menos que cerca del 15% del pool de ambas colonias, porque es una única, no nos vamos a meter con eso, pero Mar del Plata y Quequén es una única gran población, más o menos llegamos a eso. Entonces, hay veces que nosotros tímidamente decíamos los números que estaban basados en esto, en saber que eran 3 veces más animales de lo que eran. Y también para el manejo de playas. ¿Por qué? Porque volvíamos lo hablamos con gente del NAUT, con gente del Centro Naval y demás, que potencialmente podía llegar a haber más cantidad de animales de los que nosotros pensamos que puede haber. También la capacidad de carga nos sirvió para entender la relación que tenía eso con la pandemia. Hasta cuántos animales podían llegar a colonizar dentro del puerto. Y por supuesto también en la gripe. El ciclo anual también nos permitió eso. ¿Por qué? Porque si la gripe se extendía cerca del verano, sabíamos que los animales iban a comenzar a dispersarse y el potencial efecto iba a ser mayor. También nos sirve para las playas, porque yo le decía a Pepe tranquilo, porque en el verano hay menos. Hay más gente en la playa, pero hay menos lobos en el puerto. Las conexiones funcionales también nos puso alerta durante la gripe aviar, porque sabíamos, fue lo que pasó, que la gripe iba ascendiendo por la Patagonia y lo que nosotros veíamos acá iba a llegar a Uruguay, probablemente por el nuevo de Mar del Plata. También la distribución interna nos permitió entender cómo fue la dinámica de uso de los sustratos internos durante la pandemia. Y vimos que eran esencialmente la dársena A por ausencia de playas. Ante la caída en la superficie de playas, los animales se movieron al segundo sustrato más óptimo, que son las dársenas. Por supuesto, el uso también nos permitió trabajar un poco sobre la utilización de las playas. ¿Por qué? Porque sabemos que el 90% del tiempo están descansando. Entonces trabajamos un poco con los guardavidas del IOT y demás, en un breve protocolo muy sencillo, en donde nosotros sabíamos que si los animales estaban en la playa, compartiendo la playa con turistas, en la medida que no se los moviera, se los trataba de correr, los animales en el 90% del tiempo iban a estar descansando. Entonces la interacción no es la misma que los lobos estén corriendo por la playa permanentemente a que estén 20 horas por día descansando. El comportamiento también nos permitió entender eso.
Entender que no hay un alto nivel de agresividad porque no están los animales en época reproductiva. No hay tanta testosterona en sangre, entonces no hay tantas interacciones violentas. El hecho de que fueran todos machos también fue importante para la gripe porque no había una segunda generación infectada. Y por supuesto, el entender por qué nos permitió entender que los animales están en un lugar que ofrece seguridad ante los predadores, sustratos para el descanso, alimento disponible y predecible y una altísima fidelidad. Ese es el marco donde nosotros trabajamos con la gripe y con el manejo de playas. Esa es nuestra lógica de trabajo. Pero por supuesto, al principio, hace muchos años, nosotros lo que nos preguntábamos, jamás íbamos a pensar que en 40 años nos iba a servir para responder algunas cosas o para dar algunas directrices de cómo manejar 500 animales salvajes dentro de un cuarto. Y para terminar con esto, hoy... ¿Me puedo parar? ¿Sí? ¿Sí? Hoy nosotros hablamos... No, digo para... No es que pida permiso para no pararme, pero para ver si salgo rebanado, ¿no? Hoy, en esta charla, hablamos de la colonia de lobos de un velo del puerto. Pero también podríamos hablar de la tendencia de la presencia de ballena franca en la costa. Y también podríamos hablar de la evolución de la colonia de Quequén. Y también podríamos hablar de la evolución de la colonia de lobos marinos de 2 pelos de Punta Mogotes. ¿Por qué? Porque hace más de 40 años Ricardo nos dijo: es importante tomar datos secuenciales de todo. Porque cuando yo esté jubilado y vos estés jubilado, alguien va a poder empezar a ver cuál es la tendencia, cuál es el futuro de todo esto. Hoy estamos en escenario de cambio climático, todo el mundo habla y dice: ay, mirá qué bueno, la crisis, no, que bueno, no, la crisis de biodiversidad, y se dan cuenta de que hace muchos años que deberíamos haber apostado a la gente que estudia la biodiversidad. Y si ustedes miran cualquier gráfico de cambio climático, van a ver series de tiempo, de decenas de años. Esto obviamente no es tarea de una persona. No se puede hacer. Pero el solapamiento de distintas personas, con distintas personalidades, con distintas formaciones, pero que todos trabajan en un objetivo, es lo que permite hacer estas cosas. No en vano, o sea, no es ni gratis ni fácil tener 50 años de datos. No se consigue. Si nosotros hoy quisiéramos, alguien viene y me dice: che, ¿qué pasó en el año 70? ¿Qué pasaba con las ballenas y con las toninas? Acá podríamos sumar el gráfico de toninas también, los puntos de toninas, no tenemos un gráfico, pero ¿qué pasó? Bueno, el conocimiento está. Afortunadamente las personas estamos. Pero no sé, no vamos a estar. Y muchas veces, cuando la gente joven del laboratorio, ahí vemos a Agustina y a Cande, que son las últimas estudiantes que han llegado al laboratorio, le decimos nosotros: hay que ir al puerto a censar los lobos. Y ellas, obviamente, respetuosas, van. Sí. Pero obviamente, es decir, ¿a qué corno estoy acá contando estos lobos? Bueno, todos de alguna u otra manera dijimos lo mismo en algún momento de nuestra vida, pero acá está. Para estas cosas uno hace eso. Hoy en día tenemos herramientas estadísticas que nos permiten predecir, adelantar lo que va a pasar, pero el insumo es esto.
Los cuadernos, a veces se ríen en el laboratorio porque yo les muestro los cuadernos que yo hacía los censos, hacía los grafinitos con papel milimetrado y eso, y se ríen, obviamente, respetuosamente, por supuesto, se ríen de mí, pero esta es la realidad. Entonces, estas cosas no se sostienen en el tiempo si no hay un esfuerzo, si no hay un objetivo, y si no, se lo hace para algo. Y hay veces que no sabemos para qué juntamos tanto, pero sabemos que van a ser importantes más adelante. Entonces, estas cosas valen cuando se hacen en una institución. ¿Sí? Hay mucha gente que junta datos y después cuando la gente se jubila, se va, se pudre de juntar datos, se pierde. Bueno, el desafío es que estas cosas no se pierdan, ¿no? Y que dentro de 20, 30 años venga alguien a la pinacoteca y agregue un poquito más de puntos en estas líneas. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios. Una pregunta. Sí, sí, por favor. ¿Por qué dice que tiene una China o calcula que hay 3 décimas de lo que se ve? O sea, a partir de que ¿cuál es la idea? Bueno, recapitulo un poco. Hay ciertas técnicas estadísticas que a nosotros nos permiten, vamos a suponer, agarramos una bolsa con 100 números, ¿sí? O con una X cantidad de números. Nosotros sacamos el número 17 y lo ponemos. Después sacamos el 20 y lo ponemos. Después volvemos a sacar el 17 y lo volvemos a poner. Después sacamos el 23 y lo ponemos. Después volvemos a sacar el 17. Cada número tiene una probabilidad de que aparezca. Cuando nosotros modelamos y vemos que es un universo finito, quiere decir los 100 números en la bolsa, la historia individual de cada bolilla nos permite estadísticamente determinar cuántas salen. Porque quizás la 17 sale 4 veces y la 20 no sale nunca. Entonces nosotros marcamos al número 17 y no lo vemos más. Marcamos al número 18 y todo el día lo vemos en el cuarto. Marcamos el número 20 y vemos que sale 3 días y vuelve 2 días, sale 4 días y vuelve 3 días. ¿Sí? Hay técnicas estadísticas que nos permiten saber que hay del 1 al 100. Sencillamente. No lo podemos hacer en cualquier momento del año. ¿Por qué? Porque tienen que estar todas las bolitas dentro de la bolsa. Lo hacemos en invierno, porque sabemos que en verano se van. Si lo hacemos en verano nos va a dar una población inmensamente grande, ¿sí? Porque lo vemos y aparecen en los 3 meses, ¿sí? Entonces tenemos que tener una población hipotéticamente cerrada, por eso lo hacemos por separado en Necochea y en Mar del Plata, y aparte tenemos que hacer estadísticamente un modelado para ver aquellos que se cruzan, para ver cuántos salen. Eso nos da 3.1 en Mar del Plata, 3.2 en Necochea. Sencillamente es así. Es un poco más complejo estadísticamente, pero ese es el basamento matemático de esto. Sí, Paola. No, me llamó la atención, por ejemplo, la Carbolito y no sé, otros años muy bonitos, en la cochera del Náutico llegué a contar 10 de una colonia, pero son 10 de este año. Son animales Puede ser. de menos de 1 metro, como mucho 1 metro de largo. Pueden ser lobos de 2 pelos, ¿no? Son muy chiquitos, llamó la atención porque no, por ahí se veía uno esporádicamente, si tan chiquito, pero hace un mes aproximadamente, de un día, y en una junta de cochera había 10 Sí. que habían hecho una colonia como aparte de los juveniles o los adultos. Por ahí no podían ver ninguno, bueno, Sí, son móviles. no han pasado de acuerdo. Claro. Pero me llamó la atención que está mal. Puede ser, hay que verlo, porque a veces son lobos de 2 pelos, que es otra especie que son más chicos, ¿no? Pero nosotros, ¿por qué decimos que los animales más chicos son los que encontramos son de 2 años?
porque encontramos varios animales que estaban marcados, tenían caravanas, que es como la que se pone el ganado en las orejas, se le ponen en las aletas, con números, y nosotros nos comunicamos con colegas de Uruguay o de Patagonia y sabían cuándo habían nacido. La edad más chica son 2 años. Ahora tenemos un videito. Buenísimo, buenísimo, lo ven. Pero puede ser cualquiera de las dos cosas. Bien, Ale, vos querías decir algo. Diego, yo te saco de los lobos. Sí. ¿Qué pasó con las colinas? Ricardo, Ricardo. centro a la olla. ¿Qué pasó? Yo Que la quiero veíamos chiquita. íbamos a la playa con Soy el parte del joven. público. Estoy Éramos jubilado. jóvenes. No se hace cargo. Íbamos jóvenes a la playa y siempre las veíamos, ¿no? ¿Quién habla con el La cámara. Bueno, es una larga historia también porque, como decía Diego, la costumbre de nuestro grupo fue tomar toda información. Ustedes tienen que pensar que la biología marina en Argentina realmente con un sentido moderno comenzó en la década del 60 cuando se crea el Instituto de Biología Marina. La mayor parte de la gente no tenía idea en qué temas se iba a especializar. Así que cualquier dato, cualquier presencia de organismos que por ahí ni podíamos llegar a clasificar, se anotaba. Y eso es un poco la política que adoptamos en un principio, como comentó Diego, y bueno, una de las especies muy interesantes y que tienen que ver con mi niñez eran las toninas. Es decir, tanto en la costa uruguaya como en la costa de Mar del Plata, quien veraneábamos o vivíamos aquí, no diría que todos los días, pero todas las semanas se veían grupos. Incluso en Uruguay es una cosa más esquematizada, o era. Les cuento que yo tenía 6 años cuando estaba en playas uruguayas, pero yo sabía que el grupo que pasaba la mañana a cierta hora, a la tarde iba a volver en sentido contrario. Así que había toda una sistematización, un poco lo que comentó también Diego con respecto a los lobos, que tenían determinadas áreas, había desplazamientos, tenían sus horarios, el tamaño de los grupos, etcétera, etcétera. Y eso era común a lo largo de toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Yo en realidad comencé trabajando en comunidades bentónicas, es decir, organismos que viven vinculados con el fondo. Pero como trabajé en Patagonia, indudablemente descubrí los elefantes marinos, los lobos marinos, incluso tengo fotos de muy chico jugando con las crías, cuando nadie conocía las colonias patagónicas. Y bueno, y también me puse en contacto con especialistas norteamericanos que venían a estudiar delfines. Y hablando con esta persona que se llama Bursig, que fue el que descubrió un poco la posibilidad de individualizar ejemplares de delfines a través de cicatrices y formas de las aletas dorsales, me preguntó dónde vivía, nos hicimos amigos, digo, bueno, esto es Mar del Plata, dice, ¿y hay delfines ahí? Le digo, sí. Y dice, ¿qué hacen? Y como yo venía anotando todo, le digo, mira, hacen tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera. Y él me incitó a que siguiera trabajando con mamíferos marinos. Así, de no haber sido por ese encuentro con esta persona, que es referente internacional y muy buen tipo, seguro que tal vez no me dedicaba a los mamíferos marinos. Así que bueno, de las comunidades bentónicas, que no las abandoné totalmente siempre porque me gusta diversificar, empecé a estudiar las toninas, que es el delfín más frecuente, que la gente conoce a través de los oceanarios, y en la década de mediados del 70 comienzo a estudiar todos los grupos de este sector de la provincia de Buenos Aires, pero digamos desde Necochea hasta San Clemente y parte de San Borondón. Bueno, el trabajo venía muy bien, recorría toda la costa, hubo colaboración de pobladores de distintos lugares, yo les pasaba las aletas de ejemplares identificados, ellos anotaban, así que se creó dentro de la ciudadanía de los distintos pueblos una colaboración interesante
y que creo que hay que aprovecharla al máximo. Charlas como las que da Diego frecuentemente y que las disfruta es un elemento muy importante para la colaboración de la ciudadanía en este tipo de ayudas y en el vínculo que tiene que existir entre la investigación y la gente que es la que aporta nuestros subsidios, nuestros sueldos, etcétera, etcétera. Cuando yo era joven había un divorcio casi total entre los científicos y el pueblo, porque incluso hasta era mal visto hacer divulgación científica. Escribir en diarios, en revistas, en la década del 60, no estaba muy bien visto dentro de la filosofía de los investigadores, salvo excepciones. Ya que venía que me estoy perdiendo. Rápidamente desapareció. Gracias a la colaboración de toda la gente y las recorridas que hacía, que nos estaba como loco, tenía una noción básica de la característica de los grupos, de las toninas, más o menos qué cantidad total podía haber, si migraban, hacia dónde lo hacían, si había nacimientos, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, como yo practico surf, me permitía estar a veces muy cerca de los animales. Y gracias a colegas surfistas también nos daban información cuando veían grupos de esta especie y de otra especie más. Pero ¿qué ocurría? Iban transcurriendo los años, yo tenía todas mis anotaciones, no había computadora, como decía Diego, iba mirando y me daba cuenta que cada vez veía menos grupos. Yo ya tenía muchos años y mi idea era redondear un trabajo, hasta que desaparecieron totalmente. Pero no es un decir totalmente, desaparecieron totalmente de las zonas en que yo las estudiaba. ¿Qué preguntarán ustedes? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, hipótesis puede haber mucho, pero certificarlas a veces es imposible. ¿Qué pasó acá? Bueno, un elemento, perdón, me estoy alargando demasiado. No, dale. Una primera cosa que uno piensa es, bueno, ¿habrá alimento para seguir sosteniendo esta población? Aunque no era muy grande, pero bueno, tiene requerimientos energéticos. Y es una hipótesis en cierta medida viable, porque contrariamente a la que la generación de ustedes puede suponer, en la década del 60, 70, la mayor parte de las especies comerciales de la pesca estaban inexplotadas o subexplotadas. Pero a partir de la década del 80 hay muchos cambios de todo tipo, políticos, económicos, tecnológicos, y ahí si ven las estadísticas pesqueras dan ganas de llorar. El incremento brutal que ha habido sin regulación y muchas veces sin conocer la biología básica de muchas de las especies. Esa podría ser una cuestión. Después gente que empezó a trabajar en contaminación, como Marcelo, los Moreno, vieron que el incremento de contaminantes en casi todas las especies iba aumentando notablemente. Y uno de estos contaminantes, pero estudiado en peces, tenía la característica que llegaban a reducir hasta más del 50% del potencial reproductivo de las especies. Y aparentemente esa es otra de las especies, de las hipótesis posibles, porque otra gente que estaba trabajando en el norte de Patagonia estaba viendo lo mismo, que cada vez había menos crías en los distintos grupos. A ciencia cierta no sabemos si fue una causa o si fue un conjunto de causas. Pero además, la naturaleza es muy dinámica, como lo dijo Diego. Si no hubiéramos tenido, además él se olvidó, nosotros nos olvidamos de algo. Diego, lo hicimos justamente, pero el esfuerzo mayor fue de él, hicimos el estudio de 400 años de las colonias de esta zona, remontándonos a los relatos de los primeros viajeros, etcétera, etcétera. Así que eso permitió tener un panorama fantástico. Los primeros exploradores vieron la riqueza que había de loberías. Cuando comenzó el siglo XX, la gente dice, no, acá loberías no hay en esta zona. De hecho, bueno, hay un mural de la universidad donde se ven las loberías, en las iglesias, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero extenderme.
Pero hoy se calcula que hay menos de 300 colinas en el norte de Argentina, de las cientos que debería explicar, ¿no? También otro fenómeno en paralelo es que estamos viendo más frecuentemente delfines comunes. Si ustedes se meten en YouTube van a encontrar que todos los navegantes, los buzos y demás siempre, esos son delfines comunes. Entonces pudo haber habido también algo de desplazamiento, competencia o algo por el estilo. Sí, perdón, termino con una cosa que es interesante. ¿Se acuerdan que mencioné a Bursi, que es un reconocido investigador que comenzó y descubrió el poder identificar individuos por cicatrices? Entonces, cuando él empieza a publicar sus primeros datos y yo veo los diseños de las aletas de su grupo, que eran en San José, de Península Valdés, veo que no coincidían. Bueno, a tal punto que se pensó que eran poblaciones distintas y las variaciones se debían a eso, ¿no? Que es una subespecie, y actualmente personalmente me tiraría que sí, que la especie de acá, el Turcios es una verdadera especie que la describió el investigador francés Fernando Laïlle. Así que, y otra cosa importante es que los delfines que estudió Bursig en la década de 70 no existían en la península Valdés. Porque desde el año 58 todos los años se exploraba la península Valdés y no había delfines. De tal manera que esos delfines llegaron muchas décadas después, se establecieron y además corresponden a otra especie distinta a los turcios de acá, de las que había en la provincia de Buenos Aires. Perdona que me alargué con la explicación, pero más o menos ese es el tema. Sí, Pepe. El tema de los recurrentes. En las playas de la Armada, del Centro Naval y del Náutico, ahora, hoy, en los 60, 70, en la base de la Armada, y convivimos. Estamos acostumbrados a convivir porque no hay otra forma. El punto es cómo poder hacer para que esa convivencia no termine en algunas destrucciones de instalaciones. Porque los bicharracos, obviamente, hacen lo que pueden saber hacer. En los árboles, arriba de un palito. Sí, tal cual. O las marinas, que son de madera, que tienen una cierta flotabilidad. Cuando hay 10 o 12 arriba, se rompe, se cae. ¿Cómo hacer? Porque no existe la posibilidad, como en la dársena del puerto de pesca local, de costa, las posibilidades de barreras físicas. ¿Cómo hacer? Sé que más o menos la idea es que no se establezcan, o que tratar de que no se lleguen a establecer. Yo lo que creo, bueno, vos sabés que el puerto es un ambiente complicado. Perdón, y hay que pensar que la actividad portuaria va a incrementarse de una forma impresionante a corto plazo. Por supuesto, va a haber otro tipo de nuevo, va a haber trabajo de draga. Yo creo que hay que trabajar más en lo que hablábamos hace un rato de la habituación de los animales. O sea, no pudiendo, como primera opción, siempre yo usaría una barrera física. Teniendo en cuenta que son animales que cuando se apoyan son animales de 300 kilos, o sea, es una barrera que tiene que estar diseñada para eso. Después uno no tiene que pensar que por ser animales grandes no se van a acomodar en lugares chicos. Le das 20 centímetros y se ponen a dormir. Yo creo que habría que trabajar más en la habituación, o sea, tratar de dar señales de desconfort o señales de actividad cuando los animales se asientan. O sea, que ellos fijen que por alguna razón no se los va a dejar establecer ahí. Eso requiere de un trabajo sistemático. Y yo lo hablé con la gente de la playa, no tanto el náutico, sino con la gente de la base, que obviamente, si ustedes quieren que los animales no estén, todos los días a las 8 de la mañana tiene que pasar una persona con sonido y sacar a los animales. Todos los días.
a las 8 de la mañana, todos los días tiene que haber llueva, truene, entonces los animales van a comenzar a interpretar que ahí sí hay una amenaza y en otros lugares no. Pero tenemos que ir todos los días. Bueno, eso es un poco lo que hacen. Entonces, salimos por las tablas y vamos jugando con la piedra que deja la tabla. por eso mismo. No, bueno, pero la banquina temprano Y van bueno, los limpiadores que limpian todos los por supuesto, ves por ejemplo, en la banquina la limpian, entonces y ahí es un elemento. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo sistemático. Entonces, vos podés poner una tranquera, que de hecho, digamos, el invento más viejo del mundo es la tranquera. Se va el ganado porque hay una tranquera. Ahora, si vos pones la tranquera queda abierta, el primero que se da cuenta es el lobo. Porque está mirando y sabe que la tranquera está abierta y pasa. Esto es así. Entonces, hay cuestiones de manejo. Otra cosa que es extremadamente importante es el manejo del descarte. Del descarte. Nosotros con Ricardo hace muchos años le propusimos al puerto que haga una estación. Primero, el descarte no se debería hacer dentro del puerto. ¿Sí? Si no, estarían a loco. Entonces, hace muchos años con Ricardo le propusimos al puerto que hagan una estación de descarte en el antepuerto, en donde los animales fijaran un lugar donde está todo el alimento y vos podés en el antepuerto, donde no tenés lugares tan operativos, ofrecerle, ligado al alimento, una superficie más amigable que la que está dentro del puerto. No, porque yo cuando vengo y como, ¿para qué voy a parar ahí? Lo que proponía era una cosa sencilla, una estación de descarte con 4 bocinas, donde haces cuá, cuá, y empezás a tirar, los animales al mes saben que escuchan cuá, cuá, y se te vienen desde Miramar a comer. Y las culturas son muy difíciles, y no, porque yo descarto acá, porque si no tengo que parar y llego tarde y no sé qué, entonces bueno. En otro, a ver, esto es algo que, si hay una cosa que tenemos los argentinos es pensar que somos únicos y que lo que pasa acá no pasa en ningún lado. En muchos lugares del mundo hay puertos, en muchos lugares del mundo manejan los puertos y no te pongo para que no lloren, no te pongo el ejemplo de San Francisco, que tuvieron que mudar el puerto deportivo y dejaron el globo ahí porque no lo podemos hacer, pero me refiero, en muchos lados se hacen estas cosas, pero requieren de sistematicidad, inversión y entender que hay que manejar esto. ¿Hay que echar el lobo del puerto? No. Si yo le preguntara a ustedes cuántos de ustedes conocen los lobos por el puerto, todos levantarían la mano. Si yo le preguntara cuántos de ustedes conocen de haber visitado colonias patagónicas, podría haber 1 o 2. Quiere decir que la mayoría de la gente conoce los lobos marinos por el puerto de Mar del Plata. Esto es así. Nuestros amigos patagónicos se enojan, pero yo siempre les digo, está todo bárbaro. Centenares de miles de lobos divinos y todo, pero tú lo conoces por el puerto de Mar del Plata. Con las ballenas le va a pasar lo mismo. Con las ballenas le va a pasar lo mismo. Entonces, entender, por ejemplo, ahora se pusieron unos guardarrayos, entonces los lobos están adelante, en el mejor lugar para que lo vean en la dársena los turistas, porque están ahí abajo de la Virgen. Pero mecánicamente Andrea les dijo, acá no van a subir, quédense tranquilos, y los animales no suben. Eso es manejo, eso es sentarse a ver, decir, bueno, mira, ¿cómo suben los animales? Entonces Andrea te dice, ya, mueven el centro de masa para allá, porque al no darle distancia, los animales no lo pueden hacer, no lo pueden retraer, entonces no van a subir, y no suben. Pero se requiere de una sistematicidad y el problema que no sé, y por ahí Paola me puede decir más, no sé si se ha capitalizado la experiencia de la gripe aviar, porque en ese momento tuvimos que cerrar todo para que no tener los lobos lejos. ¿Hola? Entonces, siguen, o sea, no siguen subiendo porque está la barrera, porque no se sacaron las barreras. Algunos siempre se escapan y suben al estacionamiento. No tenemos la rotonda de lobos marinos que teníamos antes, con lo cual no se podía entrar y salir en determinado momento. Pero eso es porque se conservó la barrera y están en otras cuestiones, por las cuales ya se les dificulta mucho, tienen un par de pasos.
Claro. En la climatización del diagnóstico tenemos a Manchi, Claro. que es el perro de la carpintería, que lo vive corriendo de la Claro. botera, pero se sigue. Sí, tal cual. Manchi se descuida y está en el Entonces, lo han mordido ya, de todo. parte es el manejo, ¿no? Parte es el manejo, pero para el manejo uno tiene que tener claro las cosas que tiene que hacer, tener una serie de herramientas para hacerla y tener en cuenta que los animales se habitúan. No pensar que con una cosa vamos a solucionar. Pero bueno, lo hemos charlado. Vamos y uno dice, no, porque a mí me dijo, yo tengo un vecino que me dijo que era con vainilla, ¿no? Con esencia de vainilla. No, con esencia de vainilla los bichos no vienen más. Las playas náuticas en el verano, cuando hay mucha concurrencia de gente, bueno, se coincide con que la mayoría migra. Pero no los tenés, pero llega esta época en que no hay actividad. Es más, están mucho más en la base de la base naval. Tal cual. Donde hay menos actividad. Donde hay menos actividad, exacto. Pero bueno, el sábado pasado estaban todos nadando en grupo y en un momento no podíamos bajar con las tablas a la playita porque era todo. Ojo, se corren y nos miran. No, por eso, pero el problema de eso, ahí hay dos problemas. El primero, y vos lo sabés mejor que yo, que es que nosotros no sabemos las enfermedades que los animales tienen. El segundo, que ustedes vieron que los animales van y vienen. Entonces, yo voy y me acerco como la nena de esa foto a acariciar el lobo, ¿sí? Pero ese animal puede ser el primer día que viene desde una colonia patagónica que nunca vio a nadie. Y nosotros asumimos que es el gordo que vemos siempre. Juan Carlos era Juan Carlos. Juan Carlos era Juan Carlos, está bien. Que pasaba para la foto con todo el mundo. Pero, La mayoría te saca corriendo. tal cual. Y alguno que tuvo una mala experiencia te saca más corriendo. Pero bueno, no hay nada que no se pueda hacer. El problema es cómo uno sistemáticamente lo puede llegar a manejar. Yo creo que hay que tener una caja de herramientas con cosas, animarse a experimentar y no esperar que cada una de las cosas, que cada una de las herramientas funcione. Puede funcionar en un momento y ir cambiando alternativamente. Pero yo creo que hay que trabajar sobre la habituación de los animales. En la medida que no podamos, como decís vos, usar algunas, ¿cómo se llama? Barreras físicas. Aunque a veces hay que ver, porque no necesariamente tenés que tener una barrera, sino analizar un poco cómo los animales suben a los lugares, digamos, si suben apoyando la cabeza o suben apoyando una aleta, por ahí hay veces que se puede trabajar un poco con eso. Trabajar un poco, ir, filmar y ver. Andrea tiene mucha cancha para ver cómo es el juego de fuerzas y cómo hacen para subir. Trabajar sobre eso también es importante. Yo creo que ese conocimiento es parte de esas preguntas tontas que nos hicimos al principio, pero que pueden ser utilizables y aplicables. En mi verano, cuando estábamos campando, yo vine a la playa y vi que habían compartido el jabón y lo repliqué, que ahora tiene agua. Como que le puede dar un shock térmico cuando está descansando y alguien lo molesta, se mete de nuevo el agua, eso es respirar. Un animal sale de acá, va hasta Monte Loaiza, 1800 kilómetros nadando, vuelve. Un shock térmico no sé dónde sale, no sé. Aparte con la capa que tienen de grasa No, amarilla. en realidad. Está descansando, pero no es como un. No. Te lo digo desde el conocimiento. No, por eso yo a ver. Son animales que de alta temperatura, no de alta temperatura, temperatura corporal de 30 y pico. El problema lo tienen en verano y en invierno, precisamente porque esa capa de grasa que tienen es como ir a la playa con un sobre todo, ¿no? Pero vos pensás que la estación reproductiva en Patagonia es desde mitad de diciembre hasta principios de febrero. Patagonia es una estepa, hace mucho más temperatura de acá y los animales están en ayuno durante 45 días en la playa, en ayuno, peleando con otros machos. Que alguien lo asuste.
Pero sí atacaron a una nena, ¿no? Ah, bueno, eso sí, eso puede ser porque tenemos a ver, son animales salvajes, animales que van a responder, a diferencia de lo que uno ve con los animales terrestres, que por ahí te corren, te van a morder, estos animales tienen un tipo de comportamiento que es agonístico, quiere decir que un animal avance y espera la respuesta del otro animal, entonces hay avances alternados de uno y de otro. Entonces, eso lo hablamos con la gente de los guardavidas. Uno tiene que entender esa lógica, porque el animal no te va a correr, luego no te va a correr hasta abajo de la cama. Lo que está esperando es un freno por parte del otro. Entonces vos, ante ese freno, te parás y lo frenás, en el animal vuelve porque se llaman encuentros agonísticos, ¿no? O sea, está el display de uno y la respuesta del otro, el display de uno y la respuesta del otro. Entonces, si vos salís corriendo, el animal te puede correr un poquito, pero no va a pasar nada. Pero siempre está esperando una respuesta natural, que es la respuesta del otro contendiente, ¿sí? A diferencia de lo que uno piensa de un perro que te va a correr y vos lo que tenés que hacer es correr porque el perro te va a correr para morder. Ese no es el comportamiento que tienen los lobos marinos, porque no se corren eternamente en tierra, ¿sí? Porque ahí sí hay un problema de limitantes del costo energético, porque los animales están en ayuno. Entonces, el animal tiene que dosificar toda su energía porque sabe cuándo empieza la temporada reproductiva, pero no sabe cuándo termina. Entonces no va a correr a otro macho 20 kilómetros, porque aparte cuando va de 20 kilómetros, cuando vuelve hay otro macho en el arena. Entonces lo va a hacer en los límites del arena, que no supera los 10-15 metros. Pero no, yo termino. No es una situación en que esté en un estrés térmico. O sea, que la gente no lo siente dormir y se acercan corriendo, como... El problema no es una cuestión de estrés. Viste que los animales descansan un 90% del tiempo. ¿Para qué? Para, ahorrar energías. Si vos estás permanentemente evitando que el animal descanse, el animal se va. No es por una cuestión de estrés ni que lo va a matar, ni el animal se va. Pasa mucho con elefantes marinos en el verano. Los elefantes marinos vienen y están en un momento que vienen a tierra a mudar, a cambiar el pelo. Ahí sí es un problema no de estrés, sino que necesitan al menos... Elefantes es otra cosa, pero no es por un problema de estrés térmico. Los animales necesitan... Elefantes sí, los animales necesitan 10-15 días para cambiar el pelo, porque la muda de los elefantes es catastrófica, se cae todo, hasta la dermis. En ese periodo ellos pueden tener un estrés térmico cuando van a mar abierto, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar, igualmente los elefantes nunca se quedan toda la muda acá, quedan 4 o 5 días, entonces hay que evitar, molestarlos, dejarlos descansar. Pero ese es el caso de los elefantes, que los elefantes tienen una muda, como te decía, catastrófica, se cae todo el pelo a jirones y se le cae también la dermis, entonces queda completamente desnuda la piel. Elefantes marinos es otra historia, pero no van a morir, eso, claro. Los elefantes bucean. Pero había un controlito que decía que podía causar el shock, claro, era un elefante, mala mía. No me hagas que te responda esa pregunta porque conozco los actores que opinan sobre los elefantes. Seguimos en el plano de una charla amigable, tranquila, ¿sí? Por favor. Sí, claro, pero vos pensás que esos elefantes, las hembras de esos elefantes, nosotros les pusimos unos instrumentos para ver hasta dónde buceaban, y bucean durante 7 meses a un promedio de 1.200 metros de profundidad, durante 7 meses seguidos. Media hora, un minuto, media hora, un minuto, media hora, un minuto de superficie, media hora, un minuto de superficie, durante 7 meses. A una profundidad que duplica la del submarino nuclear más profundo. Y uno lo ve tirado, entonces, no le va a pasar nada. Tratemos de, obviamente. Claro, no, sí, por eso que la gente tiene que estar encima. Por supuesto. Porque dice que hay de todo. Eso es claro, Además, que son animales silvestres, que normalmente no tienen contacto con las personas y así
Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Pero bueno, es un tema. Lo que pasa es que, vos fíjate, yo doy clase en la carrera de turismo y siempre lo pongo a los estudiantes en esta situación. Van ustedes a la playa y encuentran un animal, ¿qué hacen? Y llamamos a prefectura, llamamos acá, llamamos allá, llamamos acá, que lo vengan, ¿por qué? A ver, claro, ¿dónde esperás que duerma un elefante marino? Entonces todos miran y dicen, claro, porque bueno, entonces, como dice Pepe, cohabitemos el lugar, tratemos de no hacer mucha espuma, nada por el estilo, dejarlo, el animal va a estar y no pasa nada, pero vos tenés que entender que es su hábitat natural y que afortunadamente muchas especies se están recuperando. Entonces, ¿por qué se ven más elefantes marinos? Porque nacen año a año más elefantes marinos. ¿Por qué ves más lobo marino de 2 pelos? Son de 2 pelos, es lo que me manejaron. ¿Por qué ves más lobo marino de 2 pelos? Porque está explotando. Hay cientos de miles de lobos marinos de 2 pelos en Malvinas, por ejemplo. Entonces, ¿los vemos más? Sí. ¿Mueren más en la playa? Sí. Lo que pasa es que nosotros, culturalmente, no aceptamos la mortalidad infantil. Y en la naturaleza es la ley. Lo que priva es la mortalidad infantil. Entonces nosotros vemos animales chiquitos que mueren, o los vemos muertos en la playa, y nos parte el corazón. ¿Por qué? Porque lo menos aceptable desde el punto de vista humano es la mortalidad infantil. Pero es la regla de la naturaleza. En la naturaleza pasa eso. Entonces tratemos de coexistir. Entiendo, a veces es complicado, Pepe me llama por ¿qué hacemos con esto? Pero bueno, es importante dar esos mensajes, un poco lo que decía Ricardo, no tenés que echarlo ni no tenés que usar la playa, eso tampoco es un tema. Me acuerdo que era una discusión que tuvimos varias veces con Paola cuando se acercaba diciembre y la gripe seguía. No había opción de cerrar las playas de Mar del Plata por la gripe aviar. De una u otra manera había que manejarlo, no había opción para eso. Entonces, bueno, uno trata de manejarlo de una u otra manera, afortunadamente cayó y anduvo todo bien, ¿sí? Pero son, como las preguntas, son decisiones de manejo. Vos tenés que tomar decisiones de manejo en base a lo que vos conocés. Y hay veces lo que estudiás, cuando lo empezás a estudiar, no pensás que te va a servir, y por ahí el tiempo después te sirve. Agradecemos una vez más a Diego. Y para terminar, hay unos QR